La llegada de Gaspar de Guzmán y Pimentel a la cumbre del poder en la corte de Felipe IV se produjo de la mano de su tío Baltasar de Zúñiga, quien había sido embajador en Bruselas, París y Praga, además de ayo y tutor del futuro rey Planeta. Ambos conformaron lo que hoy llamaríamos el Partido de los Halcones, con respecto a la política exterior de la monarquía hispánica, una vez que accedieron al Consejo de Estado, órgano consultivo en materia de relaciones internacionales de los Habsburgo españoles. Frente a ellos se encontraba el Partido de las Palomas, menos belicoso, representado por el válido saliente, el duque de Lerma, Fernando de Sandoval y Rojas, y su hijo, el duque de Uceda, quien rivalizaba con su progenitor por no ser defenestrado y conservar el favor real. Antes de continuar, es importante conocer cuál era la situación de la corona y también de las finanzas reales castellanas que habían sufrido desde 1557 4 bancarrotas, 3 con el rey Prudente y una con su hijo Felipe III. Si hablamos de cifras absolutas, esto significaba que Carlos I abdicó en 1556, abrumado por las derrotas de sus armas y una deuda de 10 millones de ducados, mientras que su hijo Felipe II, a su muerte, debía a los banqueros, principalmente italianos, 100 millones de ducados. En los años finales de Felipe III, esta cifra de deuda ascendía a unos 85 millones de ducados, con unos ingresos anuales de unos 11 o 12 millones, destinados en buena parte al pago de intereses de los préstamos y a gastos militares. Los ingresos para gastos comunes de la corona provenían mayoritariamente del Reino de Nápoles y especialmente de la Corona de Castilla. En este último caso, y siendo más específicos, en buena parte del quinto real americano, hasta unos 2 o 3 millones anuales, de impuestos indirectos como la alcabala, que gravaba el consumo de aquellos que no pertenecían al estamento nobiliario o a la iglesia, de las bulas pontificias concedidas por los pontífices con reticencias y que solo podían ser usadas contra herejes, de las encomiendas de las órdenes militares y de los millones, instaurados tras la derrota de la Felicísima Armada en 1588 y que se cobraban millones de ducados, así como de los servicios votados en cortes. El afán recaudatorio de la hacienda real era voraz y provocaba la destrucción del tejido productivo nacional, así como el empobrecimiento paulatino del reino, cuya población había sido esquilmada por la peste de 1597, además de la expulsión de los moriscos de 1609, la guerra, con la importante participación de soldados en los temibles tercios españoles, y la emigración a las Indias. Por otra parte, en cuanto a conflictos, antes de morir y ante el temor de la incapacidad de su heredero, Felipe II se enfrentaba, tras el Tratado de Greenwich, firmado en 1596, a las Provincias Unidas, a Francia e Inglaterra. Consiguió firmar la paz de Vervins con el monarca galo Enrique IV, mientras que cedió, en un intento de desligar sus territorios del conflicto en Flandes, a su bien amada hija y primogénita Isabel Clara Eugenia ese territorio. Desde 1598 la monarquía católica estuvo regida por el ya mencionado Felipe III, más interesado en la caza y la salvación de su propia alma que en el gobierno, y quien instituyó como válido al duque de Lerma. Lerma mantuvo una posición poco beligerante internacionalmente, en la que se consolidó la denominada Pax Hispánica, al finalizar hostilidades con Jacobo I, el heredero de Isabel I Tudor de Inglaterra, por el Tratado de Londres de 1604, o fijó la tregua de los 12 años con las Provincias Unidas hasta 1691. Hubo otros éxitos menores, como el Tratado de Santen de 1614, que permitió a España consolidar el paso del Rin para sus tropas con el establecimiento de guarniciones dentro del contexto de la Guerra de Sucesión de Cleverish-Jülich, o el Tratado de Oñate de 1618, que estrechó los lazos entre Madrid y Viena.